Hola, mi nombre es Eliángel Yepes y soy estudiante de Psicología de la Universidad de Yacambú. Hoy vamos a hablar sobre la Venezuela rentista. Empecemos recordando qué es un Estado rentista. Estado rentista es un término usado en política para designar a países cuyos ingresos derivan de actividades económicas no productivas, generalmente la extracción del petróleo, descuidando el desarrollo de otros sectores de la economía que permitan garantizar un desarrollo sostenible y facilitando la extracción de los recursos naturales en pos de la rentabilidad económica inmediata. Según algunos politólogos y economistas, esta práctica permite limitar las libertades públicas por gobiernos dictatoriales, evitando la aparición de grupos sociales disconformes con el régimen. Hablemos sobre los antecedentes. Es importante resaltar que Venezuela, antes de ser un país petrolero, era un país agricultor. Desde antes de la llegada de los españoles, ya los nativos conocían el petróleo con el nombre de mene. En 1799, Alejandro Humboldt encontró un manantial de petróleo en la península Araya. Ya para 1839, el gobierno encomienda a José María Vargas para que investigara sobre el producto. Una vez hechas las respectivas averiguaciones, esta materia se descubre que era más rica que el oro por la gran posibilidad de uso que tenía. En Venezuela se empieza a explotar el petróleo a partir de 1875, después de que un terremoto comenzara a salir petróleo en grandes cantidades por una de las grietas producidas por el movimiento telúrico. En 1922 se inicia en Venezuela la explotación petrolera a gran escala y comienza la historia del gas natural. Hasta mediados de 1945 el gas era arrojado a la atmósfera sin darle utilización alguna. En 1960 se funda la Corporación Venezolana de Petróleo, aprovechando al máximo el gas en toda su magnitud. En la actualidad, el desarrollo de nuevas etapas de tecnología ha impulsado el descubrimiento de nuevos yacimientos, por lo que el nivel mundial de las reservas ha crecido de manera considerable en las últimas décadas. Modelo rentista petrolero y su importancia. El tradicional modelo rentista petrolero que ha establecido el desarrollo venezolano es de vital importancia, ya que se soporta principalmente en la renta procedente de las exportaciones de hidrocarburos, las cuales están condicionadas por la capacidad productiva de PDVSA y por las realidades del mercado energético internacional, que define las condiciones en términos de demanda y precio sustentado al Estado de un poder económico autónomo. Desde sus inicios, la percepción de la renta petrolera en Venezuela hubo diferentes modos de concebir su naturaleza y de percibir el uso que debía hacerse de ella, denominándose modelo, que ha sido clave para entender la economía venezolana en los últimos 60 años. El enclave petrolero fue el primer modelo de uso de la renta petrolera y abarcó gran parte del periodo de la dictadura de Gómez. Este modelo surgió a través de muchos enclaves, mineros, caucheros, auríferos y de minerales vistos en otros países que constituían ejemplos que mostraban lo que ocurría en Venezuela. Por otra parte, Venezuela pudo contar con ingresos petroleros excepcionales entre el 2004 hasta el 2008, tiempo donde la abundancia en el país alcanzó la máxima expresión. En este lapso, las políticas económicas del gobierno perjudicaron profundamente el aparato productivo del mismo, exacerbando las distorsiones del modelo rentista y la dependencia con respecto al petróleo. Por esta situación, a mediados de julio del 2008, los precios iniciaron a desplomarse. Evidentemente, estos cambios abruptos y circunstanciales de ingreso petrolero traen como consecuencia el aumento del endeudamiento público, con lo cual el funcionamiento de la economía en su conjunto se vería fuertemente afectada, provocando una disminución de otros tributos tales como los aranceles de importación, el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado y demás tributos que en alto grado dependen a su vez del gasto público. Debido a las circunstancias descritas, luce difícil que la producción de crudos en Venezuela pueda recuperarse sustancialmente en el corto plazo, ya que el país no ha realizado las inversiones necesarias y no es posible mantener el modelo del capitalismo rentístico. Como ya mencioné anteriormente, el rentístico petrolero es uno de los primordiales rasgos de la economía venezolana. Esta se volvió irresistible desde que comenzó a bajar el precio internacional del petróleo a partir del año 2012. En tal sentido, la actual crisis económica debe ser atendida como el límite del propio capitalismo rentista venezolano para sostener procesos de inclusión y elevación del nivel de vida de la clase trabajadora. Asimismo, se asume que el nivel de conflictividad entre las clases necesariamente aumentaría. Por último, hablaremos de las características de la economía rentista petrolera en Venezuela. Algunas de las características son: la economía está polarizada y es profundamente dependiente del sector de los hidrocarburos, debido a que Venezuela es un país petrolero rentista.
2. La economía se apoya en rentas externas sustanciales, que son generadas únicamente por una parte minoritaria de la sociedad. 3. Los ingresos provenientes de las rentas de los hidrocarburos son independientes del esfuerzo productivo y tienen su origen, es decir, que adquieren su valor en el proceso de compra y venta de los productos hidrocarburíferos en el mercado internacional. Y por último, la 4, tienen diminutas repercusiones en términos de creación de empleo o de encadenamientos hacia otros sectores de la economía. Esa fue toda mi acotación sobre la Venezuela rentista. Muchas gracias.